Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar número 10, el cual se estará llevando a cabo en la siguiente hora. Podrán ustedes tener acceso al chat para poder poner cualquier comentario o pregunta que deseen. De igual manera, en este mismo encontrarán el enlace para poder registrar su asistencia. Y casi al término de la sesión, podrán también apoyarnos en resolver una encuesta de satisfacción. Para dar inicio, voy a pedir al maestro Miguel Agustín Gómez Zavala, director de preparatoria de Campus Querétaro, nos dé la bienvenida. Muy buenas tardes, estimados padres de familia, alumnos y personal de la Universidad Tecnológica de México. Me presento nuevamente, soy el maestro Miguel Agustín Gómez Zavala, director de preparatoria. Es para nosotros un verdadero placer estar con todos ustedes y darles la bienvenida a este 10º webinar denominado Inteligencia Emocional en Familia, Crianza Positiva y Adolescencia, el cual se está impartiendo desde Campus Querétaro. Para dar inicio a este webinar, me permito presentarles a la maestra Sheila Jimena Granados Juárez, quien es egresada de la licenciatura en Psicología por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene una especialidad en Psicología Clínica, también por parte de la Universidad del Valle de México. Realizó un seminario en cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México y lo continuó con un curso de actualización de cuidados paliativos online en la Universidad de Anáhuac. Participó en el taller virtual Disciplina Positiva en Primera Infancia en Psicolorismo. La maestra Jimena es docente de la preparatoria en Unitec desde hace 3 años. Participa también en el área de contención psicológica en CADE como coaching y brindando tutorías. Es psicoterapeuta clínica bajo la Escuela Cognitivo-Conductual, especializada en trabajo con adolescentes y adultos. Ha brindado atención enfocada en terapia familiar, terapia de pareja, orientación vocacional, entre otras. Colabora en la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes en Búnker, Ciudad de México, con actividades como entrevistar a niños, padres, madres o familiares, alternos en situación de demanda para canalizar o procesar dictamen, así como aplicaciones de pruebas psicológicas. La maestra Jimena es analista y supervisor de proyectos en recursos humanos en áreas de tecnologías de la información, administrativos y artísticos. A raíz de la pandemia y a la necesidad de atención psicológica a distancia, funda la organización encargada de brindar conferencias, atención especializadas en diferentes áreas psicológicas. Es para nosotros un verdadero placer contar con una ponente conocedora del tema, bien preparada y que nos ayudará a reforzar nuestro rol como padres. Maestra Jimena, gracias por tu participación. Bienvenida a este webinar y te cedo la palabra. Buenas tardes. Maestro Miguel, maestra Maura, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a nuestro webinar número 10. Es un webinar que sinceramente lo hemos estado esperando y lo hemos estado preparando especialmente para toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Antes que nada, de verdad, quiero darle las gracias en lo absoluto a cada uno de los papás, de las mamás, y si hay algún alumno que se encuentra el día de hoy aquí, de verdad, gracias. Sé que cada minuto de nuestro día es demasiado valioso. Sé que a veces estos horarios suelen ser un poco complicados para por nuestro trabajo, pueden ser un poco complicados por muchísimas cosas y de verdad les agradezco muchísimo. Es para nosotros un placer presentar este tema el día de hoy en Escuela para Padres, Inteligencia Emocional en Familia, Crianza Positiva y Adolescencia. A lo largo de los minutitos que nos quedan por delante estaremos justamente platicando acerca de
pues bueno, cómo podemos relacionarnos de una mejor manera, cómo podemos integrar todos estos conocimientos que seguramente tenemos, pero a nuestra vida diaria, con nuestros hijos, cómo entiendo esta etapa de la adolescencia. Me acuerdo de cuando yo estaba justamente en esa edad, ¿cómo le hago? ¿No? Es como un poco el querer entender el cómo y bueno, quiero iniciar justamente platicándoles un poco el cómo estaremos trabajando. Tenemos una imagen justo aquí en la pantallita y bueno, quiero que la observemos perfectamente bien. Vamos a observar las imágenes que tenemos en la pantalla. Si se dan cuenta, las he seleccionado con diferentes colores para que nos sea muchísimo más fácil el poderlas identificar. Tenemos color azul, amarillo, rosa y color verde. Les voy a dar unos cuantos segunditos para que ustedes analicen cada una de las imágenes y adopten una. Tomen una imagen, afiáncense a ella, tomen esta imagen como me representa, me gusta, la encuentro un poco interesante, no sé, cada uno vamos a elegir la que para nosotros sea muchísimo mejor. Vamos a verla y algo que me gustaría también que tomáramos en cuenta es que me encantaría que este webinar fuera muy interactivo. Yo sé que no los puedo ver a todos los que se encuentran el día de hoy aquí, pero sí sé que ustedes me pueden ver a mí. Interactivo, bueno, hago este comentario en el cual lo que yo vaya platicando, pregunta que yo vaya haciendo, respóndanla. Tomemos como esta hora que vamos a estar conectados o bueno, estos minutitos que nos quedan por delante para poder interactuar justo con estas actividades. Ya que tenemos justamente nuestras 4 imágenes, ahora vamos a respondernos a 2 preguntas muy importantes. La primera es, ¿por qué elegí esta imagen? Vamos a respondernos, ¿por qué elegí esta imagen? Por lo que ustedes quieran. Cada uno de nosotros tenemos una respuesta totalmente distinta. Adicional a ello, igual y si tienen a alguien a su lado, su esposo, su esposa, o con quien estén compartiendo la charla del día de hoy, estaría increíble también que le preguntaran, ¿por qué elegiste tú esta imagen? Y yo te voy a compartir el por qué he elegido la mía. Y la otra pregunta sería, ¿por qué no elegí a los otros? ¿Por qué definitivamente las otras imágenes no las he elegido? Quiero tomar una reflexión de una manera muy rápida para encontrar el por qué elegí esta imagen y por qué no la elegí. Seguramente me sentí más afianzado a una de ellas, seguramente logré empatizar en cuanto vi a una imagen y por otro lado, las otras no tienen tanta relevancia ante mí. Quiero justamente que identifiquemos todas las imágenes que vimos como diferentes, así de sencillo, que de una u otra forma reflexionemos un poco en que todos somos distintos. Absolutamente nadie en este mundo es igual a otro. ¿Nos parecemos? Por supuesto que sí, pero somos iguales para nada. Volteen a ver a las personas con las que se encuentran el día de hoy y pregunten, ¿somos iguales? No. ¿Nos parecemos? Seguramente sí, pero iguales estoy completamente seguro que no. Hablando de esto, quiero presentar el objetivo de nuestro webinar, ya que hicimos esta primera actividad, la cual, no se preocupen, la vamos a reforzar al final de nuestra charla. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Crear una enseñanza de aprendizaje a través de la disciplina positiva. Algo que me gustaría que tomáramos muchísimo en cuenta es que no se trata esta charla de vernos como somos buenos, somos malos, estoy educando bien a mi hijo, no lo estoy haciendo. Jamás y parte de este webinar no va enfocado a eso, sino de que hagamos una reflexión por medio de una introspección y que logremos identificar qué puedo mejorar. No se trata de juzgarnos si somos buenos, si somos malos, en lo absoluto. Quiero fijarme un poco más en qué puedo mejorar. 3 de los objetivos importantes es identificar las características principales del buen manejo de la inteligencia emocional, porque no dudo que hayamos escuchado sobre inteligencia emocional, no dudo que lo haya leído, lo haya visto, a lo mejor en una clase de mi hijo lo he escuchado, pero realmente, ¿cómo puedo manejarlo de una manera correcta? Implementar la crianza respetuosa basada en disciplina positiva. Les platicaré
sobre esta parte, en el cual tratamos de criar a base del amor, del respeto y, ojo, identificando lo que veíamos hace rato, que en lo absoluto somos iguales. Y por último, analizar la experiencia propia y convertirlas en estrategias de aprendizaje. Ante esto, tal vez podríamos hacernos otra pregunta, que es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Solamente por una tarea de mi hijo o realmente porque estoy interesado con afianzar estos 3 puntos? A lo largo de esta sesión estaremos viendo diferentes imágenes y me encantaría que más que tomáramos como visuales y digamos, ok, voy a leer lo que hay en la pantallita, más bien lo que llega hacia mí, la información de lo que estoy viendo y de lo que estoy escuchando, ¿qué me identifico con ella? Y entonces seguramente vamos a escuchar como, oh, me dolió, creo que eso iba especialmente para mí. Esa es la intención justamente de nuestro webinar. Comencemos platicando de la inteligencia emocional. Comencemos platicando de cómo surge esta teoría y bueno, quiero platicarles que el ser humano por sí solo, el ser humano por nacimiento y conforme vamos criándonos y cómo va caminando nuestra vida, pues tenemos 4 dimensiones súper importantes: la espiritual, la corporal, la mental y la emocional. Aquí hoy nos vamos a situar completamente en la emocional. ¿Por qué? Normalmente, y díganme si no, les preguntamos a nuestros hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, perfecto. ¿Cuánto sacaste en la escuela? 10, muy bien. 9, ok, puedes mejorar. 8, estás bajando tu promedio. 7, 6, y empieza a ver como un poquito hay un tema de no puedes sacar esas calificaciones, vamos por más. Desde que estamos pequeños y vamos a centrarnos en nosotros, la sociedad se ha preocupado tanto por identificarnos como un ser de coeficiente intelectual, qué tanto sabes, cuál es tu promedio, y entonces la sociedad nos ha llevado a involucrarnos tanto en una inteligencia que es aquí, de mi cerebro, mi coeficiente intelectual, de cómo pienso, pero ¿cuándo realmente nos hemos preocupado por una inteligencia emocional? A raíz de estos meses, de este año que llevamos justamente en nuestra casita viendo a mis hijos cómo estudian en casa, tal vez me he dado cuenta la importancia de las emociones en la familia y en mi hijo o en mi hija, en el cómo yo me proyecto con ellos, en el cómo yo participo con ellos, cómo platicamos. Y justamente eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hay un autor que se llama Gardner que justamente nos habla que el ser humano tiene inteligencias múltiples, o sea, muchas inteligencias, pero no es un día hasta que Daniel Goleman escucha una conferencia de 2 autores, Mayer y Peter Salovey, que justamente los escucha y dice, oye, lo que estás hablando de las emociones me parece increíble, me parece tan importante lo que estás diciendo, y se sitúa justamente Daniel Goleman en decir, yo lo que voy a hacer y la parte que me corresponde a mí como periodista, que era Daniel Goleman y psicólogo, es decir, necesito llevar esto a un nivel como más alto, que todo el mundo lo conozca. Entonces popularizó Daniel Goleman lo que se había trabajado anteriormente con otros autores, y justo como lo vemos ahora en la pantallita, encontramos 2 mentes. Esto se refiere a que el ser humano se rige por 2 mentes súper importantes, una que es la racional y otra que es la emocional. Vamos a empezar con los ejemplos para ver quién se siente identificado con ellos y cuántas veces no hemos dicho algo, acto seguido de que lo dije, tal vez hasta me pongo las manitas y me tapo los ojitos y digo, ¿por qué lo dije? No lo puedo creer, ¿por qué dije lo que dije? Y entonces empezamos a pensar, lastimé a la persona, dañé a alguien, ¿qué sucedió? Y probablemente no tuve que haber dicho así las cosas. O a veces puede ser que piense y que piense y que piense tanto las cosas que no termino diciendo absolutamente nada. Voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo, y si hay alguien que ha escuchado las clases de sus hijos o hay algún alumno mío lo va a entender perfectamente bien, en el cual en muchísimas ocasiones estamos enojados con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y tal vez estoy tan enojado que no quiero hablar contigo, pero tampoco me atrevo a decírtelo. Entonces, dentro de tanto enojo que tengo,
la otra persona leyó mi lenguaje corporal, porque eso sí, podemos no estar diciendo nada, pero todo mi lenguaje corporal habla por mí. Y entonces me pregunta mi esposo, ¿cómo estás? ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo? ¿Y qué le digo yo? Responden ustedes en su casa. ¿Qué le decimos? Nada, ¿cierto? Y entonces el nada viene acompañado de cruzar los brazos, de a lo mejor, y si estamos en el carro, voltearme un poquito, si estamos en la casa, ya abrí un cajón y lo aventé, y entonces ese nada viene acompañado de un todo. Yo siempre les digo a mis pacientes, el nada es un todo. Justamente estas dos mentes, mente racional y mente emocional, lo que me está diciendo es equilibra. Busca un equilibrio precisamente entre cada una de tus mentes. Cuando somos niños nos dejamos llevar completamente por nuestra mente emocional. Es esta mente la que nos rige a nosotros. Por eso nuestro niño de 2, 3, 4, 5 años hace un drama y entonces contesta de una manera en la que a lo mejor yo no me esperaba. A veces decimos los papás, no tenemos respuesta para todo lo que me pregunta mi hijo, o a veces mi hijo para todo tiene respuesta. Justamente porque es más sencillo nosotros responder bajo la mente emocional, que es con la que nosotros hemos nacido y la que dominamos cuando estamos chiquitos. La responsabilidad de nosotros adultos es ir creciendo e ir identificando esta mente racional. ¿A qué se refiere? Alto. Respira un poco, no digas lo que vas a decir, piénsalo un poquito, porque todo lo que sale en este momento, tal vez para ti se te va a olvidar, tal vez vas a poder decir más adelante lo siento, pero sabemos cuánto hemos herido a la persona a la que le dijimos lo que le dijimos. Me he puesto a pensar que las palabras de lo que he dicho en este momento van a lastimar muchísimo a alguien. Eso se trata, la inteligencia emocional, y justo estas dos mentes nos dice, haz un equilibrio de un lugar a otro, haz un equilibrio y encuentra tu punto medio. Justo ahora que les estaba diciendo de los niños, es muy fácil para nosotros como papás el decir, pero ¿por qué lloras? No, no llores. Nuestro niño se cae y está chiquito y a lo mejor le decimos, ¿te caíste? No, no pasa nada, no, no, no llores. Yo he visto muchísimas mamás que el niño se cae y corren, o sea, corren, que las mamás me dicen, siento que nunca llego, pero yo las veo que corren rapidísimo y llegan y entonces le empiezan, ¿qué te dolió? ¿En qué te pegaste? Ay, te está saliendo sangre. No, no llores, no llores, mira, fue la arañita, fue la hormiguita, y entonces es un no llores. En automático, como que nuestro cerebro dice, no, ok, es algo negativo, el no lo voy a tomar completamente como un no debo, no está bien. ¿Por qué no está bien? Hemos nacido nosotros los seres humanos con información, y en tanta información que tenemos desde nacimiento están las emociones. ¿Ustedes creen que si las emociones no fueran algo normal, naceríamos con ellas? Pues en absoluto no. Nosotros nacemos con nuestras emociones porque son positivas. El llorar, el sentirme enojado, no tienen de negativo absolutamente nada. Son emociones tan positivas que me ayudan a poder expresarme con las demás personas, a poder compartir experiencias con las demás personas. Y justo como lo vemos aquí en nuestra pantallita, tenemos esferas de las emociones. ¿Se acuerdan que al principio les hablaba yo un poquito sobre las inteligencias múltiples, que les decía que Gardner justamente hablaba de muchas inteligencias, que el ser humano puede ser inteligente en tantas áreas? Pero bueno, dentro de estas tantas áreas las vamos a agrupar en dos, una que son las intrapersonales y otra que son las interpersonales, y hacen referencia exactamente a lo que estamos viendo aquí en nuestra pantallita, que son las esferas de las emociones. ¿Por qué no aprender a llorar de una manera tan libre, tan natural, en la cual yo pueda decir, me encanta llorar, ¿no? A lo mejor y para las demás personas puede ser como ¿cómo que te gusta llorar? Sí, porque yo sí sé expresar mis emociones, porque yo sí sé expresar mis sentimientos, porque a mí no me cuesta absolutamente nada de trabajo decirle a alguien cuando estoy enojado. Vamos a regresarnos al ejemplo del nada. ¿Qué tienes? Nada. Y empiezo a tener comportamientos que no me llevan a ningún lado. En inteligencia emocional, mente racional, mente emocional, actívense, y en ese momento tal vez yo puedo decir, alto. ¿Sabes qué? No voy a decirte que no tengo nada. Sí tengo algo. ¿Y sabes qué es lo que tengo?
enojo, lo que siento en este momento es tristeza. ¿Por qué? Y explicarlo. Siempre es súper importante en la inteligencia emocional decir el por qué está pasando algo. Si mi hijo, si mi hija ha llegado tarde y acordamos que lo iba a dejar salir a una fiesta y entonces a la 1 de la mañana tenía que estar en la casa y es la 1:43 porque no se nos pasa ni un minuto, tal vez porque no en ese momento, ok, no, en ese momento tal vez no porque voy a gritar y demás, perfecto, estoy relajándome un poco, pero ¿qué te parece si entonces lo hablamos directamente con ellos y tal cual les decimos? Me siento enojado, me siento triste, me siento decepcionado porque yo te he dado la confianza de que llegaras a la 1 de la mañana y llegaste tarde, has perdido la confianza en mí. Acto seguido, ¿cómo te hace sentir eso? Me hace sentir y entonces podemos decirlo. ¿Por qué decimos nada? Porque tal vez puede ser la manera más sencilla para nosotros de querer involucrarnos y decirle, me pasa todo, estoy tan enojado, pero se nos olvida que las personas no leemos mentes y que no puedo saber lo que está pasando en ti, que no puedo adivinar, es mejor que me lo digas. Algo que yo siempre he dicho es que nosotros somos responsables de lo que decimos, pero no somos responsables de lo que la otra persona entiende. Cuando yo digo, soy responsable de lo que digo, el cómo te lo digo y el mensaje que te mando, pero lo que haya entendido la otra persona, si distorsiona la información, ahí está. Estas 5 esferas justamente hablan de lo que yo acabo de mencionar. 3 de ellas, autorregulación, automotivación y autoconocimiento, son intrapersonales, mejor conocidas como la relación que tengo conmigo misma. ¿Qué tanto me conozco? ¿En qué lugar me encuentro? Y hacen referencia al lugar en el que tú quieres y no al que tienes que estar. Conocer mi autorregulación, mi automotivación y mi autoconocimiento en automático me lleva a decir en qué lugar quieres estar y no en qué lugar tienes que estar. Una vez que domino perfectamente mis 3 esferas intrapersonales, lo ideal sería empezar a trabajar con las interpersonales, que son las 2 que tenemos en color amarillito, la conciencia social y las habilidades sociales, que justamente hacen referencia a cómo voy a convivir yo y cómo voy a participar con mi entorno social. ¿Cierto? Entonces, primero me conozco a mí, sé perfectamente cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, empiezo a identificarme y ojo lo que dije, qué quiero y en dónde quiero estar y no tengo que estar. Lo ideal siempre es decir, ¿en dónde quiero estar? Yo estoy haciendo esto porque quiero y no porque tengo. Ojo aquí, papás, ojo aquí, mamás. Yo lo que hago por mis hijos, en mi casa, en mi familia, es porque quiero y no porque tengo, porque es algo por medio de las emociones, de los sentimientos. Ahora vamos a referirnos a la inteligencia emocional dentro de la familia, justamente haciendo mención a las 2 esferas de este contacto que podemos tener en casita. Hay 3 características súper importantes de la inteligencia emocional dentro de la familia. Converge las emociones. En la familia todos nos relacionamos por medio de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano emocional. La psicología humanista justamente nos dice que el ser humano es bueno por naturaleza y a veces nos confundimos. Bueno quiere decir que todo el tiempo estoy feliz, que todo el tiempo estoy, no sé, disfrutando la vida al máximo, que yo no me enojo, que yo no me pongo triste. No, sí disfruta la vida al máximo, pero que puedes enojarte, tienes por supuesto que permitido hacerlo. Tu papá tienes permitido hacerlo. A veces nosotros como adultos, como papás, a lo mejor decimos, no, mis hijos no me pueden ver llorar. ¿Por qué no? Si somos un ser completamente emocional. La familia se va relacionando precisamente por medio de nuestras emociones y vamos a encontrar diversidad de opiniones en todos los miembros. Todos los miembros somos distintos. ¿Se acuerdan de al principio de la charla que justamente les decía qué imagen eligieron? Ok, porque todos somos distintos. Si tu esposo, si tu esposa eligió otra imagen, seguramente es porque él es distinto a mí. Y él es distinto a mí, ella es distinta a mí, mis hijos son distintos a nosotros, mi hermano, es más, mi hermano gemelo es distinto a mí. Claro,
somos muy iguales, pero no es la misma persona. Entonces, entre familia, nosotros vamos conviviendo y nos vamos relacionando por medio de las emociones y hay diversidad en las opiniones. Es válido, perfecto. Inteligencia emocional, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes, ahora que nos encontramos justamente en pandemia y que durante muchos meses estábamos 100% en casita trabajando y estudiando, ahora creo que ya algunos papás están saliendo a trabajar, pero ¿cuántas veces le hemos preguntado al día o lo que va de la pandemia a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? La otra vez hacían una observación y decían, mamá, pues, ¿cómo me preguntas que cómo me fue en la escuela? Si estás escuchando toda mi clase, sí, pero una cosa es que yo te vea conectado y otra cosa es que te pregunte, ¿cómo te va en tus clases? A lo mejor no en la escuela, pero ¿cómo te va en tus clases? Bien, ¿cómo te sientes? Ejercicio para que lo hagan en este momento unos cuantos segunditos. ¿Cuántos de ustedes se preguntan al día en la familia, ¿cómo estás? ¿Eres feliz? ¿Estás triste? ¿Cómo te sientes? Nos preguntamos, sabemos en este momento, siendo las 6:27, en este momento volteo a ver a mi familia o con quien esté, o si voy solo o si estoy solo en este momento, con quien haya interactuado por última vez, le pregunté cómo estaba y cómo se sentía. Probablemente no, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados. Sería increíble hablar de esta inteligencia emocional en la familia. La familia también es la que modela la inteligencia emocional en cada uno de sus individuos y en todos nosotros. Los padres, todos los que estamos conectados el día de hoy aquí y que es papá o que es mamá, somos o son el modelo de comunicación por medio de quien voy a poder expresar las emociones, voy a poder resolver los conflictos de mis hijos, pero también soy este modelo para ellos. Soy este modelo en el cual, claro, él se comporta de esta manera, yo me voy a comportar igual. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestro esposo o a nuestra esposa, ay, es que este niño es igualito a ti? Pues claro, porque soy su papá, porque soy su mamá y aparte, porque durante muchísimo tiempo ellos nos están observando. Recuerden que los hijos son esta esponjita de la que hablamos durante muchísimo tiempo y que todo, absolutamente todo lo absorben. Ahora, ¿por qué si yo soy un modelo? ¿Por qué a veces tengo comportamientos que no van? Y no van, me refiero a que no que sean malos, pero a mí no me gustaría que mi hijo se comportara de una manera y yo me estoy comportando de esa manera. Y es válido, ok, yo soy el papá, es válido decir porque yo ya soy un adulto, pero no es válido ponerlo como una excusa y no decirle a nuestro hijo el qué está pasando. Los hijos construyen su autoconciencia a partir de los mensajes que reciben de la familia. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo que nos pasa a nosotros muchísimo en las escuelas y es el identificar a un alumno que está siendo agresivo con algún compañero, con alguna compañera, tanto de manera presencial como de manera virtual, porque sí lo hay. Creemos que a lo mejor de manera virtual hay un control, lo hay, pero sigue habiendo agresión hacia otros compañeros o a lo mejor que no hay un límite hacia los maestros. Y entonces yo decido hablar y decir, por favor, necesito que tus papás vengan el día de mañana porque este comportamiento no lo puedes seguir teniendo. Y entonces llega el papá y yo estoy completamente esperanzada en poder hablar con el papá o con la mamá y decirle, señor, señora, su hijo ha tenido un comportamiento en el cual pues no es adecuado porque nosotros tenemos una misión, una visión, valores, reglas, normas de salón de clases como institución. Me gustaría saber qué está pasando, en qué podemos ayudar o si usted puede hablar con su hijo. Esperamos escuchar a un papá que nos diga, estamos pasando por una situación difícil, yo también he notado que mi hijo en sus emociones a veces está un poquito inestable, pero a veces nos encontramos a un papá que nos dice, y para eso me hablaron, para eso me hicieron venir a la escuela, he perdido media hora de mi día, voy a llegar tarde a trabajar por estas cosas, pues para eso traigo a mi hijo a la escuela. Alto, estábamos justamente viendo, somos el modelo de nuestros hijos. A veces decimos, ahora entiendo por qué mi alumno es de esta manera. Ustedes podrían decir, a veces entiendo por qué mi hijo se comporta de esta manera. Parte de la importancia de la inteligencia emocional y hablando como de algunos beneficios que podríamos encontrar es fortalecer la empatía,
afianzar los valores que en casa hemos puesto, crear independencia emocional, no ser dependientes ni codependientes el uno del otro, crear un autoconcepto, saber que soy distinto, saber qué me gusta, qué no me gusta, tener la capacidad para levantar la mano y decir, hey, alto, yo pienso de una manera distinta, mejorar la relación con los otros, manejar las habilidades y las actitudes, crear conciencia de uno mismo, desarrollar las habilidades de control de los impulsos, manejar la tensión y la ansiedad. Y el último, que está hasta en negrito, dice identificar, expresar y controlar los sentimientos. Si se dan cuenta, tenemos una imagen justamente del lado derecho que nos dice, la inteligencia emocional se trata de percibir mis emociones. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? En vez de decirte nada, te voy a decir que siento y entonces tristeza, enojo, felicidad. Comprendo lo que está pasando porque no se necesita ser a lo mejor el que mejor sabe de anatomía, de neurociencias, pero me parece que tenemos conciencia de que mi cuerpo trabaja a base de química, a base de pues, nuestros órganos, y hay algo que se llama química cerebral, que es sustancias que están en nuestro cerebrito y que nos ayudan a comportarnos de alguna manera. El comprenderlo es hacer consciente lo que yo estoy sintiendo, lo que mi química del cerebro, que no la puedo ver, sí la puedo sentir. ¿Qué está pasando en mí? Y entonces comprendo mis emociones, manejo las emociones. Enojo, ¿cuál es la consecuencia de sentirme enojado? Gritar, pegarle a alguien, eso es lo que quiero. Si yo soy tal vez el modelo de casa, ¿qué hago? Les decía hace ratito, ¿se vale papá y mamá enojarnos, estar tristes y llorar? Pero por supuesto que sí. ¿Se vale dejar a mi hijo que llore? Por supuesto que sí. ¿Se vale decir, no llores? No es para tanto, me parece que no se vale. Eso no está permitido porque a veces nosotros vamos como tapando las emociones. Imagínense que nos da gripa y que no quiero ir al doctor y entonces ahí la gripa se queda y se puede hacer crónica. Y entonces, ¿por qué no ver la inteligencia emocional y las emociones desde el mismo lugar? El que yo pueda decir, no la voy a tapar, sácala, suéltala, di lo que tienes, pero justo aprende a manejarlas y por último, cómo las vamos a utilizar. Algo que nos puede funcionar muchísimo justamente para encontrar esta parte de la inteligencia emocional puede ser, ¿qué voy a aprender de él? Así como cuando vamos al súper, vamos a poner este ejemplo, así como yo voy al súper y a veces digo, ay, mira el pan, ay, mira, necesitamos jabón, ay, y entonces voy nombrando todo lo que está en el supermercado o en una tienda en donde quieran verlo, ¿por qué no decir, mira mi emoción, mira mi tristeza, mira mi enojo, aprender nosotros cuáles son cada una de ellas? El aprendizaje de la inteligencia emocional, y son como algunos tips que ustedes podrían tomar en cuenta, es preguntarnos entre nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Veo a mi hijo un poco distante, veo a mi hijo que ya no es el mismo que era hace alguna semana. Yo, papá, soy como este foquito rojo, que yo veo a mi hijo y digo, algo no está bien. Y entonces, ¿por qué no le pregunto? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? Si hay a lo mejor algún hijo que esté escuchando esta charla, estaría increíble también que de vez en cuando le preguntaran a sus papás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien o no estás bien? Y aprendernos a escuchar, nombrar las emociones. Tengo enojo, tengo tristeza, me siento, ¿cómo me siento? A eso se refiere, vamos completamente a nombrar nuestras emociones. Vamos a cambiar el no por un sí. Y justo la disciplina positiva nos dice esto, que ya llegaremos a este punto, pero vamos a cambiar por completo el no. Si yo te digo en este momento, no hagas esto, es como un ¿por qué no lo voy a hacer si yo sí quiero hacerlo? Es como un reto. El cerebro escucha un no y dice sí. O tanto de que escucha un no, bloquea y dice no, negativo. Entonces no tengo por qué hacerlo. Vamos a poner este ejemplo. Si mi hijo chiquito está brincando en el sillón, puede ser que yo le diga, no brinques en el sillón, no te subas al sillón, no con zapatos, no lo hagas. Y entonces yo veo que él sigue brincando. Vamos a cambiar el no y vamos a darle una opción. ¿Cuál podría ser? ¿Qué te parece si en vez de brincar en el sillón,
¿por qué no brincamos en el piso, en el patio, en el jardín, en el área en la que tengamos? Porque tal vez así no ocurrirá un accidente. Tal vez para ti no es tan divertido, pero mira, podemos hacerlo y experimentar, darle como una solución. Justo cambiar el no por una posibilidad. A mi adolescente en este momento le puedo decir un no y va a decir, ¿por qué no, mamá? Y hace rato les decía, hay que intentar dar soluciones y respuestas concretas. El decirle, porque soy tu mamá y punto, ok, no estamos trabajando bajo una inteligencia emocional y bajo mis emociones, porque soy tu mamá, lo sé, lo entiendo, te amo porque eres mi mamá, pero necesito más. Entonces, cambiemos el no por un probable sí o tal vez por una otra opción que podríamos dar. Dar espacios. Yo sé que nos preocupan muchísimo nuestros hijos. Yo sé que me preocupa el que mi hijo hoy está triste, el que está llorando, pero se vale preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Lo vimos en el de preguntar. Perfecto, ya te pregunté. Y si mi hijo me dice, mamá, ¿quiere estar solo? Darle espacio. Papá, necesito estar solo. No tengo nada. Ok, no me quiere decir. Le voy a dar su espacio. Superviso qué es lo que está pasando y saber que él está bien, pero darle este espacio para que él pueda respirar. Pregúntenle a sus hijos en casa, ¿te gusta que te dé el espacio? ¿Te gusta que tengas tiempo para tú pensar, tomar tus propias soluciones? Seguramente nos van a responder que sí, porque a veces necesitamos nuestro propio espacio. Conocer y reconocer los logros, sin enfatizar y a lo mejor sin dar premios y regalos nada más porque sí, pero reconocer que estamos haciendo bien las cosas. Lo hiciste bien, increíble, te felicito. Me hace sentir, otra vez está el siento, me hace sentir muy feliz el cómo te estás comportando. Crear empatía. Y justamente en empatía vamos ya a identificarlo en la adolescencia. Voy a ligar este tema de la empatía con la adolescencia para que empecemos a situarnos precisamente en qué tan empático soy con mi hijo. Observemos la imagen que tenemos en la pantallita y nos demos cuenta de este desarrollo físico que está teniendo mi hijo, emocional, psicológico, cognitivo, de comportamiento, de conducta, de absolutamente todo. Papá, mamá que nos acompañas este día aquí en nuestro webinar. ¿Se te ha olvidado en algún momento que fuiste adolescente? Responde esta pregunta. A veces se nos olvida. A los adultos a veces por completo se nos ha borrado esta etapa de nuestra vida cuando vemos a nuestro hijo y no logramos creer que nosotros estuvimos en esta edad. Vamos a irnos unos años atrás. ¿Cuánto cambiamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la adolescencia? Y entonces había un cambio corporal. Estaba viendo mi cuerpo, ya no es mi cuerpo, ya no soy el que era hace un momento. El día de ayer me encantaba jugar con los niños y el día de hoy, ¿qué creen? Ya no me gusta jugar con los niños, pero tampoco entiendo la vida de los adultos. Pero entonces, ¿qué está pasando en mí? Empiezo a tener cambios completamente biológicos, internos, externos, y vamos a acompañarlo de mis emociones. Hoy estoy triste, en 5 segundos después estaré feliz, después me voy a enojar y no sé por qué. No saben cuántas preguntas de adolescentes recibo yo al día que me dicen, ¿te ha pasado? ¿O por qué es que me está pasando que de repente veo una película de miedo y termino llorando? Y entonces son cambios. Papá, mamá, entendamos que hay procesos por los que están pasando nuestros hijos y entendamos justamente que estos cambios yo pasé por ellos. Creamos esta empatía. Yo sé y puede ser extremadamente difícil a veces ponerme en los zapatos de mis hijos porque ya tengo yo una vida que la he formado de diferente manera, porque sé y dicen que no hay un manual para ser papás, pero también sé que a veces buscamos cómo educarlos. Quiero platicarles precisamente de la disciplina positiva para que podamos entender un poco más este proceso por el que están pasando nuestros adolescentes. Y bueno, la disciplina positiva se da hace poco como tal un término, sin embargo viene de Alfred Adler, que justamente era un psicólogo que hablaba de una psicología individual. Él lo que hizo, se tomó a la tarea de estudiar la personalidad del ser humano como una sola unidad. El ser humano está solo, llega solo, estará solo, participará solo.
y así voy a poder yo direccionar el propósito. Eso es a lo que se dedicó a estudiar Alfred Adler y justamente de él tomamos todos los estudios que hizo como el ser individual, como el ser único, para darnos un lenguaje, unos principios adlerianos de la disciplina positiva. Nos habla que todo comportamiento tiene un propósito. Todo comportamiento tiene un propósito, es cada que un ser humano se comporta es porque va a tener una respuesta. Vamos a ver ahorita en nuestra pantallita unas imágenes y unos como cuadritos informativos que justamente lo que nos dicen es esto. Hay que entender el poder de la percepción y la interpretación, es decir, lo que yo digo, ¿para qué va? ¿Hacia qué va direccionado? Se enfoca en animar, describiendo, agradeciendo y empoderando. La disciplina positiva no nada más es para niños. A veces creemos que estos términos es para mi hijo que tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, pero no. Hay disciplina positiva para niños, para adolescentes y para adultos. Entonces, justamente retomando esta parte, se trata de cómo quiero criar a mi hijo bajo un ambiente de amor, de respeto, de que mi hijo cree lazos afectivos con las personas. Respondan a esta pregunta. ¿Qué quiero de mi hijo? Que regrese a casa todos los días con un 10 en su libreta, que sea el mejor de la clase, que cuando hay cuadros de honor que los haya, que él esté presente, o quiero que mi hijo regrese a casa sabiendo que creó un lazo de empatía con alguien, que tal vez vio a uno de sus compañeritos que alguien le estaba pegando, que alguien estaba siendo agresivo con él y tomó la iniciativa de decir, no lo hagan, a nadie nos gusta que nos traten de esta manera. ¿Qué tipo de crianza quiero en mi hijo? Recuerden que ellos son el reflejo de nosotros. Y si estoy viendo una conducta en mi hijo que no es a base de amor y de respeto, a lo mejor para mí no es importante, pero en mi hijo sí será importante o no. Yo soy el reflejo precisamente de esto. Esta disciplina se enfoca en animar, de hablar de amabilidad, pero también de firmeza, de que haya un interés social, de que existan relaciones horizontales. Toda persona debe ser tratada como con la misma dignidad y con respeto. ¿Cómo voy a tratar yo al de al lado? Ojo, toda la charla de hoy la hemos situado en la familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero así cuando yo voy al súper, así cuando yo voy a algún lugar, sé que ahora pues no estamos saliendo mucho y que lo ideal es quedarnos en casita, pero bueno, sé que en algún momento tendremos que regresar a nuestras actividades normales. ¿Y cómo he tratado yo al señor que me ha ayudado a aventar mi carrito? ¿Cómo lo he ayudado? ¿Cómo lo he tratado? Eso lo está viendo mi hijo. Todos deberíamos ser tratados bajo la misma línea de respeto. Eso lo ven ellos y entonces yo voy a tratar a mi hijo con esta misma línea. Hay que tomar errores como oportunidad de aprendizaje y hablar de una educación a largo plazo. El lenguaje positivo nos dice que evitemos decir que no y hace rato les di soluciones. Vamos a cambiarlo por un que sí puedes hacer, ¿cierto? Entonces, no te voy a decir que no, pero sí te voy a decir que sí. ¿Y cómo se puede hacer? Porque a veces el único no que yo le voy a dar a mi hijo es lo único que él sabe hacer, porque así es como él se lo imaginó. ¿Por qué no darle una posibilidad de qué es lo que puede hacer? Tratemos de dar una explicación y recuerden, el decir porque soy tu papá y porque soy tu mamá no es una posibilidad, mejor digamos el porque soy tu mamá pienso, opino, creo. Piensa en el mensaje que quieres transmitir. Antes de decirle algo a nuestros hijos, vamos a pensar bien cuál es el aprendizaje y cuál es el mensaje que quiero que le llegue a él para que así sea muchísimo más, pero más sencillo el encontrar esta empatía. Y por último, les voy a platicar sobre los estilos de crianza. Ser madre o padre y la crianza. Estos estilos de crianza y justamente la imagen que estamos viendo en nuestra pantallita, ¿se acuerdan que son las que yo les presenté al principio? Bueno, encuentren su par. ¿Cuál fue la que eligieron al principio? Identifíquenla nuevamente aquí en la pantallita. Ya no tienen los fondos de colores porque ya tenemos como tal nuestro cuadro de estilos de crianza. Y bueno, tenemos un estilo permisivo que nos dice, hay nada de disciplina en casita, pero hay mucho apoyo, hay mucho tema emocional. Estoy completamente con mi hijo, ¿qué necesitas? Te doy todo, ahí está. El autoritario nos dice, no hay nada de apoyo, no hay emociones, no hay sentimientos de por medio,
pero el tema de disciplina, límites, están hasta arriba. El democrático es el que encuentra justo la media, ¿ok? Democrático nos dice suficiente disciplina y suficientes límites, suficiente amor, suficiente respeto. Y el negligente, no hay nada de nada. Papá, que no tienes tiempo por el trabajo y que a veces toma todo el celular, la computadora y entonces haz tú tus cosas y entonces no, por favor no me molestes, sí, ahí hay dinero y demás. Estamos hablando de a lo mejor un papá permisivo o negligente en el cual no estamos marcando límites, pero tampoco estamos dando amor. Darles a nuestros hijos un producto material que él ha estado buscando no es el darle amor y darle respeto. Quiero cerrar justamente mi participación y abrir una parte de preguntas contándoles una experiencia que tuve en un salón de clases en donde puse una actividad y les dije a mis alumnos, si pudieran regalarte algo tus papás, ¿qué sería? Y entonces la mayoría de mis alumnos me dijo tiempo. Tiempo, amor y respeto. Y entonces yo les dije, pero a ver, si te lo cambian por un departamento, por un carro, no maestra, ¿por qué los papás y los adultos como usted piensan que eso es lo que necesitamos? Sí, nos encanta y si me lo dan, padrísimo, pero yo cambiaría todo eso por un papá que se sentara conmigo y me dijera, ¿cómo estás el día de hoy? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Te falta algo? Amor, respeto, ser escuchado. Y entonces la pregunta para cerrar sería, ¿qué papá o qué estilo de crianza me gustaría llevar con mis hijos? Todo bajo la inteligencia emocional. Y justamente con esto, pues bueno, quiero agradecerles a todos por los 45 minutitos que estuve yo charlando y espero de verdad haber llegado a ustedes con algún mensaje. Me encantará leerlos si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, se vale cualquier comentario en el que yo pueda ayudarlos a despejar alguna duda. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, maestra Jimena. Tenemos varios comentarios. La verdad es que los papás estuvieron haciendo pues algunas participaciones, eligieron su imagen y bueno, claro que también hacen comentarios respecto de que quieren hacer válido esto con sus hijos, el que sus hijos se sientan amados, se sientan respetados, escuchados y pues poder llevarlos en la mejor crianza. No sé si hay alguna otra duda de parte de algún papá. Agradecen la información también que ha sido proporcionada por usted. Gracias. Ok. Les recordamos, papás, alumnos, que en el chat está publicado tanto la liga para registro como también la liga para que nos ayuden a contestar una breve encuesta de satisfacción. Ok, nos hacen una pregunta, maestra. Nos dicen, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con mis papás? De hijo a papá. De hijo a papá. Me encantaría el que pudieran hacer ejercicios y podría a lo mejor yo dejarles uno en este momento de una manera muy, muy veloz y podría ser que todos en casita, papá, mamá, tu alumno o hijo, que tal vez en algún momento del día demos una pausa. Demos una pausa y voltemos a ver nuestra vida. Vamos a imaginarnos que estamos en un cine o que estamos en casita viendo la televisión y entonces yo soy el protagonista de la historia que se está contando en la televisión. ¿Qué está haciendo mi protagonista? Algo positivo, algo no tan positivo, a lo mejor darme unos minutitos para decir qué hubiera cambiado. Hace 5 minutos, hablando de comunicación, le contesté a mi mamá o a mi papá algo que no, algo que a lo mejor para mí no era, en este momento ya no es viable. Entonces, ¿cómo la puedo mejorar justo? Siendo yo el protagonista de la historia y diciendo qué me gustaría cambiar, cómo me gustaría cambiarlo y mandarles la información. Me parece que la manera en la que yo puedo el mejorar la comunicación es hablarlo y justamente decirlo, como se los platicaba al principio, me siento, esto es lo que está pasando. Tener un filtro de respeto, tener un filtro de valores, pero no un filtro de decirte y explotar por completo mis emociones y mis sentimientos. Creo que mejorar la comunicación está ligado en automático a toda la información que yo te quiero dar a ti como mi papá y que quiero que tú escuches
Y ojo, si hay papás que les llegó esta pregunta, a lo mejor no tenemos pregunta nosotros como papás, pero los hijos sí. ¿Cómo quieres que mejoremos la comunicación? Hacer juegos de mesa en las tardes y darnos ese tiempo para preguntar. Chicos también que nos están viendo, dejemos el celular unos cuantos minutitos y platiquemos, veámonos a los ojos. Creo que eso es la parte fundamental para una comunicación asertiva. Gracias, maestra. Bueno, hacen también comentarios que dejan mucho a reflexión y pues a las áreas que tenemos que trabajar todos como papás. No sé si alguien más tenga algún comentario. Estaba revisando si ya no había alguna otra pregunta. Ok, ¿cómo puedo animar a mi hija que me dice no tengo nada o no sé qué tengo a poder decir que tiene, ¿no? A que le pueda hablar cuando ella ve precisamente que sí hay algo en su rostro o en su actitud? Uno, darle su espacio durante algunos minutos, a lo mejor un día, 2 días, como les decía, obviamente siempre supervisando que mi hija esté bien, pero darle su espacio. Si me dice que nada, tal vez ahora no me quiere contar. Y justo en ese tiempo que yo le dé su espacio, reflexionar sobre lo que yo estoy haciendo. Creo que lo ideal sería preguntarnos como papás, y si me dice lo que me diga, ¿qué le voy a contestar? A veces nuestros hijos nos dicen nada porque tienen miedo a la reacción de nosotros. Entonces, ser empáticos con ellos. Estos tips que yo les di al principio me parecen increíbles, darles su espacio, pero también reflexionar cómo he respondido yo en veces anteriores, en situaciones anteriores, y entonces decir, claro, a lo mejor mi hija no me quiere contar porque terminar regañándola. No se trata de premiar nada más a los hijos, pero sí ponernos en los zapatos de ellos y no olvidar que fuimos adolescentes. ¿Cómo? Con esos 2 pasos me parece que podemos dar un avance y también mostrarles que nosotros somos humanos, que yo sé que vemos a los papás como superhéroes, pero también enseñarles que tenemos nuestra parte vulnerable y que no me voy a caer por lo que tú me platiques, pero que también te voy a poder comprender a base de mis emociones y mis sentimientos. Ok, bueno, hacen una solicitud que la tomaremos en cuenta. Mencionan que los alumnos que sería bueno que los alumnos pudiesen tener una materia de inteligencia emocional, pues les serviría en varios aspectos de su vida, que es mucho de lo que también se trabaja en las materias paraescolares. Sí. Bueno, continúan agradeciendo la información, maestra. Gracias a ustedes, de verdad, gracias por cada minutito que estuvieron con nosotros conectados el día de hoy. A veces sentimos un poquito que nos tiran una piedra con estas charlas, pero nuestro objetivo principal es que se lleven una información y una reflexión a casita y hagan lo que les dije hace unos momentitos, hagan este ejercicio de verse ustedes en el cine, vean ustedes que son los protagonistas de la historia y piensen, el acto que tuve hace 5 segundos, 2 minutos, 3 minutos atrás, lo pude haber hecho distinto, pude haber respondido de una manera distinta, ¿cómo? Y creo que es la mejor manera de darnos cuenta si estamos trabajando o no bajo nuestra inteligencia emocional. Ok, hay una pregunta, maestra, que dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo para abatir sus frustraciones escolares? Bueno, primero, saber que cuenta con todo el equipo de la escuela y creo que algo que podríamos hacer como equipo justamente es tener comunicación padres-maestros. Nosotros tenemos justo esta apertura para trabajar con los alumnos que me parece increíble, pero si yo solamente quiero verlo en área casa, el darme unos cuantos minutos. Hace rato en los estilos de crianza les decía qué tipo de estilo de crianza quiero ser yo, en cuál me encuentro identificado. El realmente darme unos cuantos minutos y yo sé que a veces el celular, las redes sociales nos gustan más a los niños, pero creo que algo importante podría ser el darme tiempo. Papás, mamás, sé que estamos muy ocupados a veces con la escuela, pero decir a las 6:55
cierro computadora, apago un poco mi celular del trabajo. Sé que muchos van a decir, no, es que es súper importante, pero creo que la frustración de la escuela es sentarme con él. Si yo no sé de qué está hablando el tema de la escuela, que juntos lo investiguemos, perdón, el que yo pueda crear este tipo de emociones y preguntar, ¿cómo te hace sentir esto? El que hayas reprobado una materia, ¿cómo te hace sentir y qué solución podemos encontrar juntos? Correcto. Y bueno, volvían a hacer preguntas y si ya se acercan a los papás, ya empiezan a preguntarles y los papás no responden, ¿qué puede hacer? O sea, si ya el hijo ya se acercó, tomó la iniciativa, pero no hay una respuesta, ¿qué puede hacer? Es ahí donde papás, mamás, escuchen estas preguntas. ¿Qué pasa si me estoy acercando a mi papá y a mamá y él no responde? Entonces, no saber, ¿se acuerdan cuando les decía que el vehículo por donde yo mando la información, el mensaje que yo mando, yo soy responsable, pero no de lo que llega de la otra persona? Justamente es esto, el no saber y el no sentirme yo responsable, yo hijo, no sentirme responsable porque papá y mamá no están respondiendo como yo quiero. El sentirme tranquilo porque yo he dicho y yo he mandado la información, pero por hacerles ver. Y parte de la inteligencia emocional justo nos dice, papá, mamá, me siento triste, me siento enojado y me siento frustrado porque me acerqué a ti, porque quería compartirte algo personal y no encontré respuesta de tu parte. Es esto, el decirlo. ¿Qué pasa cuando ellos no nos dan una respuesta que estamos esperando? Uno, no sentirme culpable y no cerrarme. A lo mejor parte de la empatía es ponerme en el lugar del otro y decirle a la otra persona, o más bien ver que mamá y papá están teniendo a lo mejor un mal día. Mañana lo puedo intentar una segunda vez que ocurra lo mismo, hacerles ver que no me están escuchando y lo mismo de papás a hijos. Correcto. Una pregunta más, maestra, ¿cómo ayudar al hijo, a nuestros hijos a ser más sociables? ¿Se les puede ayudar a esto? Pues miren, ¿se acuerdan de las 5 esferas interpersonales? El ser asocial y ser un ser que no me gusta tanto empatizar con otro. La pregunta más bien que yo le haría en este momento a quien hizo esta pregunta sería, ¿a tu hijo le gusta el socializar o a quién le afecta más el no socializar? A papá o a mamá que hizo la pregunta o a mi hijo. A veces nosotros nos preocupamos de más porque mi hijo no quiere socializar y tal vez yo soy el que está preocupado porque socialice. A lo mejor a él ni siquiera le gusta. Si a lo mejor me preocupa porque antes él socializaba mucho y ahora no, preguntarle porque tal vez está pasando algo y no he aprendido a escucharlo. Si toda la vida ha sido así, recuerden que el ser humano es un ser social. Nosotros los seres humanos somos seres sociales que en algún momento de nuestra vida aprenderemos a vivir en sociedad. ¿Hay personas que no les gusta? Sí, es normal. Relativamente sí, porque repito, todos somos absolutamente distintos y no comparar, es que yo soy súper sociable, ¿por qué mi hijo no? Porque mi hijo es mi hijo, mi hijo tiene otras características y mi hijo vive la vida de diferente manera. Creo que sería más bien preguntarnos a quién le está afectando que hijo socialice. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Les recordamos a todos los papás que tenemos el siguiente webinar. Es el próximo 20 de julio, igual a las 6 de la tarde, con el tema de nutrición del adolescente en situación de confinamiento. Es nuestro webinar número 11. Y bueno, le agradecemos, maestra Jimena. No sé, maestro Miguel. Sí, maestra, muchísimas gracias. Maestra Jimena, muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante toda la información que nos compartes. Los papás muy agradecidos por toda la información, por acercarnos un poquito más de aprendizaje. Esto es, la vida es un aprendizaje y realmente que este tipo de pláticas que se acercan con nosotros por medio de estos webinars, hace bien para toda la familia, hace bien para toda nuestra comunidad y parte de la comunidad son nuestros padres de familia.
Maestra Jimena, muchísimas gracias por este webinar. Y como ya lo mencionó la maestra Maura, papás, no se olviden, tenemos el siguiente webinar el próximo martes 20 de julio, que es el de nutrición adolescente en situación de confinamiento. Los invitamos a seguir asistiendo a estos webinars que siempre son enriquecedores para todos nosotros. Muy buena tarde, bendecidos días para todos. Maestra, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias.